27 de enero de 2023. Un general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea envía un memorándum a los oficiales bajo su mando. En el memorándum, el general predice que los Estados Unidos estarán en guerra con China para el año 2025. Les dice a sus oficiales que necesitan prepararse disparando un cargador a un objetivo mientras apuntan a la cabeza. En otras palabras, prepárate porque podrías necesitar esas habilidades antes de lo esperado. El memorándum fue escrito por el general Mike Minihan, jefe del Comando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos, adquirido por National Broadcasting Company News. Minihan dirige una fuerza de alrededor de 500 aviones y 50,000 miembros del servicio, con su equipo siendo responsable de reabastecer y transportar aviones alrededor del mundo. Así que no es un pez pequeño en la estructura militar estadounidense. Minihan cree que los taiwaneses y las elecciones estadounidenses celebradas en 2024 proporcionarán suficiente distracción para que el presidente chino Xi Jinping finalmente lance un ataque contra Taiwán. Y si ese ataque llega, Minihan cree que los Estados Unidos no podrán evitar ser arrastrados a un conflicto masivo. Ahora, creas o no en la advertencia que da Minihan, es innegable que las tensiones están aumentando entre Estados Unidos y China. El problema de Taiwán sigue pesando mucho en el horizonte, con el presidente Xi habiendo señalado la probabilidad de la reunificación de Taiwán y China en su discurso de Año Nuevo de 2024. Quizás esa campaña de reunificación será la chispa que encienda la guerra total, como predice Minihan. Y si lo es, solo hay una pregunta que responder. ¿Cuál es el plan de Estados Unidos para derrotar a China en un escenario de guerra total? Es una pregunta difícil de responder, ya que el plan sin duda sería multifacético e involucraría varias estrategias entrelazadas. Pero, en primer lugar, el éxito de Estados Unidos probablemente dependería de su marina y del control de una ubicación muy específica, el Mar del Sur de China. Como su nombre lo indica, este mar se encuentra al sur de China. Mide 1.423 millones de millas cuadradas, lo que lo convierte en uno de los mares más grandes del mundo. También es una de las rutas comerciales más importantes del mundo, con aproximadamente $3 trillones de comercio marítimo que pasa por el mar anualmente. Esa riqueza comercial hace que el control del mar sea muy atractivo para China, que ha afirmado durante mucho tiempo que posee la totalidad del Mar del Sur de China. Por supuesto, varios otros países no están de acuerdo, incluyendo Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas, todos los cuales tienen costas que se abren al Mar del Sur de China. Y esas costas son vitales. Según el derecho marítimo internacional, un país tiene derecho a crear una zona económica exclusiva o zona económica exclusiva dentro de un mar de océano hasta 200 millas náuticas desde su costa. El resto del mar u océano está sujeto al derecho marítimo. Ninguna nación única puede controlarlo. Sin embargo, China ha estado intentando hacer precisamente eso a través del desarrollo de su línea de 9 trazos. También llamada la línea en U, la línea de los 9 puntos es una representación visual de la cantidad del Mar del Sur de China que cree que posee. Esencialmente cubre toda la vía fluvial, con la línea que abarca varias islas pequeñas y rocas sobre las cuales China reclama soberanía territorial. Ahí es donde entra en juego la regla de las 200 millas náuticas. Cada isla y roca tendría un radio de 200 millas a su alrededor, que esencialmente permite a China controlar el Mar del Sur de China a través del establecimiento de múltiples zonas económicas exclusivas. Entonces, ¿por qué deberían los Estados Unidos enfocarse en controlar el Mar del Sur de China si quiere derrotar a China en una guerra total? No solo China está intentando hacerlo ahora, sino que en caso de una guerra total, adoptaría una postura aún más agresiva hacia el mar. Después de todo, el control no solo permite a China interrumpir el comercio global mientras asegura que mantiene abierta una de sus propias cadenas de suministro vitales, sino que también facilita el acceso a varios países que podrían amenazar la supremacía china. Taiwán, Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunei estarían todos en riesgo de ataque. Peor aún para los Estados Unidos, tendría dificultades para aprovechar sus relaciones con cualquiera de estos países para lanzar ataques propios, si la Marina de China controla el Mar del Sur de China. Y hay una enorme ventaja estratégica que los Estados Unidos reciben si también controla esta vía fluvial. Corta a China de fuentes de energía vitales.
Alrededor de 2/3 de las importaciones de gas natural licuado de China pasan por el Mar del Sur de China, junto con el 80% de sus importaciones de petróleo. China depende de ambos, ya que tiene medios relativamente limitados para producir su propio gas y petróleo, por lo que importa la mayoría de ambos. La presencia naval de Estados Unidos en el Mar del Sur de China posibilita tanto preparar ataques a China como permitir acciones estadounidenses para interrumpir la entrada de valiosos recursos a Beijing, un aspecto de su estrategia de guerra que se destacará más adelante en este video. También vale la pena mencionar que Taiwán es tanto beneficiario del Mar del Sur de China como lo es China. En 2016, el 90% del gas natural licuado de Taiwán fluyó a través de este cuerpo de agua. Entonces, el control estadounidense no solo daña a China, sino que refuerza a los aliados estadounidenses en caso de guerra, razón por la cual las primeras etapas de la guerra probablemente verían un conflicto naval completo entre los Estados Unidos y China. El resultado de ese concurso establecería el escenario para toda la guerra, con Estados Unidos probablemente saliendo victorioso. Esa confianza en una victoria puede que no sea inmediatamente aparente. En términos de volumen de activos, la Marina de China supera a la de Estados Unidos. Como señaló Forbes en 2021, la Marina del Ejército Popular de Liberación tiene 355 buques de guerra de primera línea que son al menos tan grandes como una corbeta en comparación con la Marina estadounidense con 305 buques en primera línea. La Marina de China parece aún más fuerte cuando agregas pequeñas embarcaciones de patrulla y misiles costeros a la ecuación. Esos aumentan sus números a más de 400. Sin embargo, estas evaluaciones iniciales ignoran un punto crucial. Aunque ligeramente más pequeña en activos, la flota de Estados Unidos desplaza 4.5 millones de toneladas de agua, alrededor del doble que la Marina de China. Se traduce en que Estados Unidos tiene barcos mucho más grandes, que vienen con la ventaja de defensas superiores y configuraciones de armas. Teóricamente, toda la flota de Estados Unidos tiene un golpe masivo. Su combinación de misiles lanzados por barcos y submarinos alcanza los 10.196. Agrega misiles antibuques a la mezcla, y el número se acerca a los 10.500. Luego están los portaaviones. Estados Unidos tiene 11 de ellos, cada uno capaz de transportar alrededor de 90 aviones a los 2 de China. Esos portaaviones serán una parte crucial de la campaña naval, ya que los jets que despegan de ellos no solo permitirán a los Estados Unidos atacar mejor los barcos de China, sino que también permitirán ataques en el continente. Aún así, este primer periodo de la guerra es el que probablemente verá la mayor cantidad de bajas. Eso es porque los combates en el Mar del Sur de China probablemente ocurrirán en paralelo con un intento de invasión china de Taiwán. Como lo señaló el general Minahan en su memorando de 2023, el deseo de China de tomar Taiwán probablemente será el catalizador para que Estados Unidos entre en el combate. Curiosamente, Estados Unidos nunca se ha comprometido completamente a la defensa de Taiwán si enfrenta un ataque de China. Los dos no tienen relaciones diplomáticas oficiales, aunque tienen una fuerte relación no oficial, ya que Estados Unidos generalmente ha intentado no alterar demasiado el barco en términos de la reclamación de China sobre la isla. Pero a pesar de que esta relación es no oficial, lo más probable es que los Estados Unidos vendrán en ayuda de Taiwán. El presidente Joe Biden confirmó en mayo de 2022 durante una entrevista de 60 minutos, simplemente contestando sí, cuando se le preguntó, ¿los Estados Unidos estaban dispuestos a involucrarse militarmente para defender a Taiwán? Aunque esos comentarios se han retractado un poco desde entonces, revelan el pensamiento de Estados Unidos sobre la isla. Después de todo, tomar Taiwán no solo le daría a China una posición táctica clave a través de la cual podría expandir sus intereses en el Mar del Sur de China, sino que también le entregaría el control del estrecho de Taiwán, así como el control sobre una isla que fabrica el 60% de los semiconductores del mundo. Los Estados Unidos no pueden permitir que eso suceda. Pero en el frente estratégico, que China tenga que dedicar parte de sus recursos navales a una invasión de Taiwán, jugaría a favor de Estados Unidos. A los Estados Unidos también le ayudaría que Taiwán sea una ubicación geográfica, pesadilla para que China invada. Aunque solo tiene 110 millas de ancho, el estrecho de Taiwán está azotado por fuertes vientos, poderosas olas y niebla casi todo el año.
De hecho, el Centro para la Seguridad Marítima Internacional dijo que el viento alcanza el nivel 6 en la escala de Beaufort durante 156.3 días del año, clasificado como una brisa fuerte de entre 22 y 27 nudos que es capaz de generar olas de hasta 13 pies. Navegar con una fuerza invasora hacia Taiwán no es una perspectiva sencilla debido a estas condiciones. China se vería obligada a intentar crear un bloqueo aéreo y naval combinado alrededor de Taiwán como parte de su intento de invasión. Las duras condiciones en el estrecho de Taiwán harían que sus barcos de transporte de tropas se vuelvan más lentos, volviéndolos blancos de misiles taiwaneses y, posiblemente, si los Estados Unidos establecen una presencia en el Mar del Sur de China, misiles antibuque lanzados desde ambos buques y aviones de combate. Incluso si China puede asegurar una ruta a Taiwán, luego enfrentaría enormes problemas debido a la geografía de la isla misma. Para empezar, la isla tiene muy pocos puertos de aguas profundas y playas que el Ejército Popular de Liberación podría usar para permitir la entrada de una gran fuerza de desembarco. El Consejo de Relaciones Exteriores sugiere que solo hay 7 puertos viables, 3 al oeste, 2 al norte y 2 más al noreste, para que China los use. Todos probablemente serían destruidos por Taiwán, así como protegidos con minas submarinas si el liderazgo de la isla creyera que China estaba cerca de desembarcar tropas. En cuanto a las playas, el Consejo de Relaciones Exteriores señala que la costa este de Taiwán está bordeada por acantilados empinados, con los principales centros de población de la isla solo accesibles a través de estrechos pasajes a través de estos acantilados. El ejército taiwanés bloquearía estos pasajes y potencialmente los destruiría si fuera necesario, haciendo una invasión desde el este prácticamente imposible. Esto deja las playas occidentales, en su mayoría bordeadas por aguas de menos de 50 pies de profundidad. No es ideal para el desembarco de las numerosas tropas que China necesitaría para una invasión terrestre completa. Añade la necesidad de mantener a cualquier tropa en tierra abastecida con recursos adecuados como municiones y suministros médicos, y es probable que China se vea arrastrada a una guerra de desgaste dentro de Taiwán que beneficiaría el enfoque naval de Estados Unidos. Todo eso no significa que Estados Unidos tendría vía libre para atacar la Marina de China en el estrecho de Taiwán. Aún tendría que manejar una presencia naval significativa en el Mar del Sur de China, así como la posibilidad de que se disparen misiles a sus barcos desde el continente chino. También está el problema de las islas artificiales de China en el Mar del Sur de China a considerar. En marzo de 2022, The Guardian informó que el Ejército Popular de Liberación había militarizado completamente un trío de islas en el mar, equipándolas con misiles antiaéreos y antisubmarinos que podrían atacar a la Marina de Estados Unidos, además de aviones de combate, equipos de interferencia y láseres. Todas estas islas están cerca de las Islas Spratly, que es una colección de alrededor de 150 rocas y pequeñas islas ubicadas entre Vietnam y Filipinas, y proporcionan a China capacidades de ataque extendidas en el Mar del Sur de China. Entonces, mientras una parte de la Marina de China estaría dedicada al asalto a Taiwán, una parte de la Marina de los Estados Unidos tendría que lidiar con estas islas. Aún así, es probable que los Estados Unidos saldrían victoriosos. Eso es al menos según Naval News, que informó sobre un juego de guerra que simulaba una invasión china de Taiwán que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales realizó en enero de 2023. Ese juego de guerra, que se simuló para desarrollarse en 2026, resultó en que China perdiera alrededor del 90% de su flota anfibia, incluyendo 160 aviones y 52 buques de guerra de superficie. En contraste, los Estados Unidos perderían un par de portaaviones, hasta 20 buques de guerra y entre 200 y 400 aviones. Ambos lados experimentarían fuertes bajas durante los combates, con más de 10.000 para China y más de 3.000 para los Estados Unidos, pero sería Estados Unidos el que saldría victorioso. Pero mientras eso cubre la estrategia naval inicial que los Estados Unidos probablemente emplearían, también tiene otra arma importante en su arsenal, sus bases militares. Si has visto alguno de nuestros otros videos, podrías saber que los Estados Unidos tienen 750 bases militares en 80 países alrededor del mundo. Estas bases son representativas del enfoque de Estados Unidos para ejercer su influencia global.
En lugar de intentar conquistar y colonizar otros países como muchos imperios pasados, los Estados Unidos tratan de forjar alianzas con tantas naciones como sea posible, mientras también las hace sutilmente dependientes de la presencia militar de Estados Unidos. Ese enfoque le beneficiará enormemente en una guerra con China. Para ser un poco más específico, Estados Unidos ha invertido mucho en establecer bases militares alrededor de China. Japón solo alberga 120 de estas bases, que combinadas albergan a 53.713 soldados estadounidenses. Corea del Sur está cerca. Tiene 73 bases y 26.414 soldados instalados. También está Australia, con 7 bases y 1.085 soldados, junto con una base en Guam y otra en las Islas Marshall. Incluso más cerca de China están las bases que está en proceso de establecer en Filipinas. En abril de 2023, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un comunicado de prensa sobre el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada de Estados Unidos con Filipinas. Ese acuerdo incluirá la construcción de 4 nuevos sitios: el aeropuerto de Lalo en Cagayan, la base Camilo Ocias en Santa Ana, la isla de Balabac en Palawan y el Camp Melchor de la Cruz en Gamu, que en conjunto proporcionan a los Estados Unidos una mayor presencia militar en el Mar del Sur de China. Estas bases serán vitales para el plan de guerra de Estados Unidos. Por ejemplo, las bases en Japón permitirían a Estados Unidos no solo a canalizar tropas, barcos y aviones hacia el Mar del Sur de China, sino que también podrían permitirle construir un bloqueo naval en el Pacífico para protegerse a sí mismo. Después de todo, China puede considerar enviar parte de su fuerte flota de 61 submarinos a los Estados Unidos para lanzar ataques en el continente americano. Incluso si no llega tan lejos, aún podría atacar Guam, las Islas Marshall, o las bases en Japón y Corea del Sur con misiles y guerra naval. Los Estados Unidos contrarrestarían esto estableciendo una línea directa entre ellos y Japón, permitiéndoles canalizar constantemente tropas hacia China. Combinado con los enfrentamientos navales en el Mar del Sur de China y el Estrecho de Taiwán, probablemente extendería tanto la Marina de China que no podría manejar lo que finalmente sería un ataque combinado desde múltiples frentes. Es probable que China pueda dañar algunas bases estadounidenses con sus misiles, pero los Estados Unidos demostrarían ser igualmente hábiles defendiendo esas bases mientras repelen a China. Es probable que estas bases ayuden a los Estados Unidos encerrar a la Marina de China en el Mar del Sur de China, además de servir como una barrera que protege el Océano Pacífico que evitaría que China lance un ataque concertado en el continente americano. Tampoco podemos subestimar la importancia de las bases americanas fuera del Pacífico. Toma sus bases en Kuwait y Arabia Saudita, por ejemplo. Aunque pequeñas, las 20 bases combinadas solo albergan a unos 2.500 soldados. Permiten a los Estados Unidos operar en el Golfo Pérsico. Alrededor de la mitad del petróleo que compra China pasa por el Golfo Pérsico. La mayoría proviene de Arabia Saudita. Es posible que los Estados Unidos puedan convencer a Arabia Saudita para limitar los suministros a China, causando más daño a su industria e infraestructura, aunque esto no sería una tarea fácil. Después de todo, China es el mayor cliente de petróleo de Arabia Saudita. Convencer al país para cortar una relación lucrativa requeriría a los Estados Unidos para comprometerse nuevamente con una relación más fuerte con Arabia Saudita. Esto puede implicar tomar un enfoque más activo hacia los intereses de seguridad de Arabia Saudita, como aprobar más ventas de armas. Quizás esto sería un tiro largo, pero es un ejemplo de cómo Estados Unidos podría intentar aprovechar sus bases en otros países para impactar a China, fuera de involucrarlos directamente en la guerra. Incluso un pequeño acuerdo, como una sanción al petróleo saudí para China, podría causar problemas para Beijing. Añade el potencial de una mayor presencia naval de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico y comienzas a ver cómo el enfoque de Estados Unidos para construir relaciones fuertes con aliados en el extranjero jugaría a su favor en una guerra contra China. Permaneciendo en el tema de las alianzas, los Estados Unidos tienen una alianza bastante importante que también podrían ser capaces de utilizar en contra de China. Es su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos es un miembro clave de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cubierto por el artículo 5 de su carta, al igual que sus asociados. Este artículo establece que
Un ataque en el territorio de un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se considera un ataque contra todos los miembros, siendo la columna vertebral de la estrategia de defensa colectiva de la organización. Hay dos formas en que los Estados Unidos podrían aprovechar su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra China. La primera es usar la membresía como el disuasivo que se pretende que sea. En otras palabras, podría ser colgado sobre la cabeza de China, hasta el punto en que Beijing reconsidera cualquier ataque que de otra manera podría haber hecho en suelo estadounidense. Crucialmente, eso evitaría que China ataque el territorio continental estadounidense, aunque es importante señalar aquí que esto no protegería las bases en el extranjero del país. Mientras cada base está bajo control militar de Estados Unidos, la tierra en la que se encuentra es territorio soberano del país anfitrión. Por lo tanto, un ataque a una de las muchas bases de Estados Unidos en Osaka, por ejemplo, no activaría el artículo 5 de la Carta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Aún así, tener ese disuasivo en su lugar acorralaría aún más a China en una guerra naval centrada en el Mar del Sur de China. El segundo uso entra en juego si China ataca a los Estados Unidos. Se activa el artículo 5 y China de repente se encuentra enfrentando una guerra con 32 países, incluyendo los Estados Unidos. La mayoría de estos son países europeos, con su compromiso colectivo con la causa potencialmente útil para obligar a China a lidiar con una guerra en dos frentes. Mientras los Estados Unidos atacan a través del Indo-Pacífico con la ayuda de sus socios allí, sus aliados europeos podrían lanzar ataques navales desde el oeste, navegando a través del Océano Austral y el Océano Índico para llegar a China. Esa ruta llevaría a estos aliados a llegar a países como Australia, Indonesia y Malasia antes de dirigirse al Mar del Sur de China, todos ellos aliados americanos o países que tienen quejas con China y por lo tanto serían más propensos a ayudar. Por lo tanto, la activación del artículo 5 podría tener el mismo resultado que una decisión china de no atacar al territorio estadounidense en absoluto. Sigue confinado en el Mar del Sur de China. Solo con el artículo 5 activado, se enfrenta a una fuerza naval combinada que abrumaría a sus barcos aún más rápido. Por supuesto, el contrapunto a esto es que China tiene sus propias alianzas. Podría llamar a Corea del Norte, Rusia e Irán para que luchen en su nombre, lo que a su vez podría desencadenar una guerra mundial. Ese es un riesgo que los Estados Unidos deberían asumir si son atacados en su territorio. Francamente, sería casi inevitable, con la única salida siendo si los aliados de China eligen no acudir en su defensa por temor a enfrentar represalias de las fuerzas combinadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces asumamos por ahora que China está sola en su lucha. Independientemente de si la Organización del Tratado del Atlántico Norte entra en la batalla o no, el siguiente aspecto de la estrategia de Estados Unidos se centraría en el lado industrial de la guerra. Necesitará mantener el flujo de armas y equipos para sostener una campaña prolongada contra China. Eso podría ser un problema. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales deja esto claro en su examen de los resultados de varios juegos de guerra que ha realizado y que se centraron en un conflicto regional importante entre los Estados Unidos y China. Encontró que el uso de municiones de Estados Unidos en esta guerra, cita, probablemente excedería los arsenales actuales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fin de la cita, con riesgo en los misiles de precisión de largo alcance del país. ¿La peor parte? El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calcula que a los Estados Unidos se le acabarían en menos de una semana. El informe, que se publicó en 2022, afirma que la base industrial actual de los Estados Unidos carece de la capacidad de aumento para sostener una guerra importante. Es decir, mientras que los Estados Unidos tienen extensos arsenales de municiones, no tiene los acuerdos industriales necesarios para reponer constantemente esos arsenales si se agotan. China, por otro lado, puede tener esa capacidad. Como señaló Foreign Policy en julio de 2022, China está adquiriendo sistemas de armas de alta gama a una tasa entre 5 y 6 veces mayor que los Estados Unidos. Gran parte de esto se debe a la base de fabricación del país, que es propiedad del Estado y entraría a toda marcha en caso de guerra con los Estados Unidos. Un problema específico que destaca el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales proviene de los misiles antibuque de largo alcance.
En sus simulacros de guerra, los Estados Unidos gastan 450 de estos misiles en la primera semana de un conflicto centrado en Taiwán. Eso agota todo el inventario estadounidense, con el problema agravado por el hecho de que se tarda 2 años en producir uno de estos misiles. Como solo se ordenaron 88 en el presupuesto de Estados Unidos para 2023, habría escasez rápido y afectaría las perspectivas de Estados Unidos en una guerra a largo plazo. La estrategia de los Estados Unidos de bloquear la marina de China en el Mar del Sur de China sería una de las estrategias que utiliza para superar este problema. Sí, los Estados Unidos aún experimentarían el déficit, pero al prevenir que el petróleo, el gas y los suministros lleguen a China, también desaceleraría severamente las capacidades de producción de Beijing. Eso solo podría no ser suficiente, con Estados Unidos también teniendo que centrarse en aumentar la producción para mantener abastecidos sus barcos y aviones, una perspectiva costosa y que requeriría preparación ahora para asegurar a los Estados Unidos prepararse para la futura guerra. Aún así, como señala el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la guerra en Ucrania nos ha enseñado que una guerra moderna será una de industria. Superar al oponente simplemente teniendo más armas y la capacidad de reponer las municiones utilizadas será clave. Mejorar la producción nacional, desacelerar la producción china y posiblemente trabajar con aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para mantener los niveles de stock durante un periodo más largo serían todas claves para una victoria estadounidense. Ahora, supongamos que el plan ha funcionado a favor de Estados Unidos hasta ahora. Logra tomar con éxito el Mar del Sur de China y el Estrecho de Taiwán, defendiendo a Taiwán en el proceso, y ha establecido una barricada naval alrededor de China con la ayuda de sus aliados del Indo-Pacífico y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. China, incapaz de convencer a Rusia, Corea del Norte e Irán para luchar contra la fuerza combinada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las fuerzas del Indo-Pacífico, se queda con una elección: rendirse o seguir luchando. Supongamos de nuevo que Xi elige seguir luchando. Después de todo, 2017 lo vio proclamar que, cito, «nadie debería esperar que traguemos el fruto amargo que es perjudicial para nuestra soberanía, seguridad o intereses de desarrollo». Fin de la cita. En otras palabras, la rendición no está en las cartas porque Xi no permitirá que nadie más que él controle China. Entonces, se prepara para que las fuerzas estadounidenses invadan. ¿Qué retos geográficos tendría Estados Unidos que enfrentar en esta arena? En primer lugar, una invasión terrestre probablemente está fuera de discusión. Las únicas naciones potencialmente amigables que limitan con China son India y Vietnam. Es probable que nadie quiera que sus tierras sean usadas por las fuerzas estadounidenses para lanzar una invasión al continente chino, dejando probablemente a los Estados Unidos para lanzar una invasión costera a través de los mares del sur y este de China. Este último supone que Estados Unidos tiene un paso seguro proporcionado por su alianza con Corea del Sur y que Corea del Norte no está intentando activamente evitar que la marina de los Estados Unidos pase. Esto no es necesariamente algo malo. Superar las fronteras interiores de China es más difícil que las costeras. Las cadenas montañosas sirven como puntos de separación naturales entre China y varios de sus vecinos. Estas cadenas incluyen el Himalaya, a lo largo del cual se extiende la línea de control actual y por los que tendría que navegar los Estados Unidos si quisiera invadir a través de India. La frontera de 370 millas de China con Pakistán contiene las montañas Karakorum, que representan una de las cadenas montañosas más altas del mundo. También está a considerar la cordillera Tian Shan, que se extiende a lo largo de la frontera entre China, Kazajistán y Kirguistán. Incluso si los Estados Unidos tuvieran la opción de invadir desde el oeste, probablemente favorecerían la ruta costera oriental debido a la dificultad inherente en atravesar estas cadenas montañosas. También es notable que el 60% de la población de China vive en el 22% de su territorio, con la mayoría de los principales centros de población en una banda de 600 millas de ancho que se extiende a lo largo de las costas oriental y sur. Esto incluye a Beijing, que se encuentra al noreste. Los Estados Unidos aspirarían a establecer una línea directa costera, priorizando Beijing. Enfrentarían el bombardeo de la Fuerza de Misiles de Defensa Costera del Ejército Popular de Liberación.
Sirviendo como la principal defensa de China contra invasiones costeras, la Fuerza de Misiles de Defensa Costera mantiene una serie de sistemas de misiles de crucero antibuque que disparan tanto misiles de corto como de medio alcance. Sin embargo, una campaña prolongada en el Mar del Sur de China puede haber agotado los misiles de medio alcance que China tiene disponibles, dejándola depender de misiles de corto alcance para frenar el avance estadounidense. China también puede intentar depender de la artillería costera para causar algún daño. Aunque estos sistemas obsoletos han sido en gran medida reemplazados por sistemas de lanzamiento de misiles por el Ejército Popular de Liberación, según la Universidad Aérea, Beijing podría optar por reinstalarlos solo para darse algunas defensas adicionales. Agrega artillería antiaérea y sistemas de radar a la mezcla, y China tiene una defensa costera capaz, aunque ciertamente no abrumadora. El problema para Beijing es que, si los Estados Unidos toman el Mar del Sur de China, tendrían mucho tiempo para prepararse. Mantendría su barricada mientras asegura que sus portaaviones estén reabastecidos con aviones, municiones y combustible. Sucede igual con sus barcos. Las numerosas bases que Estados Unidos mantiene en Japón, Corea del Sur y Australia se utilizarán todas para reabastecer, reponer y eventualmente servir como punto de lanzamiento para un ataque concertado y colaborativo diseñado para abrumar las defensas costeras de China. Suponiendo que el ataque de Estados Unidos funcione, podrían comenzar a canalizar tropas hacia el territorio chino. Sin embargo, probablemente intentaría evitar un combate terrestre directo con el Ejército Popular de Liberación. Aunque los soldados de Estados Unidos probablemente estarán mejor equipados que la infantería de China, aún tendrían que enfrentarse a un ejército que los supera en número con alrededor de 707,000 miembros activos. Incluso agregando reservistas a ambos ejércitos, llevaría a que el Ejército Popular de Liberación tenga más de 2.5 millones de soldados frente a poco más de 2 millones de Estados Unidos. Aunque no es imposible, los Estados Unidos también estarán en una posición donde no necesitarán participar en una guerra terrestre directa. Lo más probable es que se concentre en eliminar las defensas costeras de China para poder estacionar sus portaaviones fuera de la costa y al alcance de Beijing. Desde allí, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos coordinará con las tropas terrestres para eliminar objetivos militares chinos, facilitando el avance de las fuerzas en tierra. Ya debilitada por la batalla naval, en la que desplegó aviones para intentar combatir a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, China descubre que su infantería no es capaz de detener el ataque estadounidense. Aún así, hay un as bajo la manga que el presidente Xi tendría: la opción nuclear. Se cree que China tiene el arsenal de armas nucleares de más rápido crecimiento en el mundo, con estimaciones actuales que sugieren que tiene 500 misiles nucleares en stock, con más en camino. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos cree que puede tener hasta 1,000 para el año 2030 y habrá desarrollado un arsenal de 1,500 para el año 2035. Eso lo pondría a la par con los Estados Unidos, que tiene 1,419 ojivas estratégicamente desplegadas según la Asociación de Control de Armas. La pregunta final es simple. ¿Usaría el presidente Xi esas armas nucleares si creyera que China está a punto de ser invadida por los Estados Unidos? Es difícil decirlo sin duda alguna. Como señala el Instituto Naval de los Estados Unidos, China ha afirmado repetidamente que nunca será el primer país en usar armas nucleares en un conflicto. Eso sugeriría que mientras los Estados Unidos se apeguen a las armas convencionales y no tendría ninguna razón para no hacerlo si la guerra va según lo planeado, entonces Xi no presionaría el botón. Aún así, sería un error asumir que Xi se apegará a esta política en una crisis. Al presionar el botón nuclear, sabe que sumergiría tanto a los Estados Unidos como a su propio país en un paisaje infernal. ¿Estaría dispuesto a llegar tan lejos para evitar una derrota china? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios, tanto sobre la capacidad de China para usar sus armas nucleares, como sobre el plan que tiene Estados Unidos para derrotar al Ejército Popular de Liberación. ¿Hay algún hueco en este plan? ¿Es la Marina de Estados Unidos realmente superior a la de China? Comparte tus opiniones en los comentarios. Gracias por ver y cuídate allí afuera.